días a todos, les agradezco la participación en un nuevo desayuno. Bueno, cambiamos de lugar porque hemos superado la capacidad del salón de Paraguay 1338, fue la verdad un éxito. Bueno, en esta oportunidad quiero presentar a una eminencia dentro del vidrio, una gran eminencia, el señor Carlos Herbert, con un fuerte aplauso. Y él nos va a brindar todos sus conocimientos en cuanto a la vitrofusión, y los invito a, bueno, vamos a hacer una horita donde va a hablar el señor Carlos Herbert, después va a haber un break a las 11, de 11 a 11 y media, y después continuamos de 11 y media a 12 y media. Después va a haber un debate, todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, los dejo. El libro que está afuera está a la venta, 300 pesos salen. Y bueno, los dejo en manos de él, que lo disfruten y hagan todas las preguntas que quieran. Gracias. Hola, ¿se escucha bien aquí? Bueno, a ver, ¿y así se escucha? No. ¿Ahora? Sí. A ver ahí. Hola, ¿ahí? ¿Se escucha? Bueno, díganme si no se escucha, por favor. ¿Sí? Bueno, en realidad esta charla primero iba a ser, no exactamente sobre vitrofusión, iba a ser primero sobre la cuestión de la simbología oculta en los vitrales del gótico y del Renacimiento. Pero a raíz de las últimas lecturas que estuve teniendo y las últimas experiencias místico-estéticas que estuve teniendo, se transformó en realidad en una conversación que quería tener con ustedes sobre las estructuras ocultas de la obra de arte. ¿Sí? De la obra de arte, ¿sí? Dentro de estas estructuras ocultas vamos a rozar bastantes temas de la técnica de lo que es la vitralística y el arte del vidrio. Pero posiblemente lo que yo estuve viendo en estos años es que la cuestión de lo oculto excede a la simbología propia de esos vitrales del año entre el 1100 y el año 1500. La cuestión de lo oculto en el arte, en toda manifestación del arte, pareciera que tiene que ver con una sucesión de profundidades, una sucesión de ocultamientos y develamientos que se verifican más en algunos autores y más en algunas épocas. Tiene que ver básicamente con una situación que reviste a la obra de arte. La obra de arte no se puede entregar en una forma rápida y de veloz lectura. Una pared se entrega a nuestros ojos, a nuestra percepción, en forma rápida y en una veloz lectura. Una obra de arte tiene que mínimamente interesarnos. Es mentira que no sabemos lo que es una obra de arte. Yo estaba de acuerdo con Dolina cuando él decía yo no sé lo que es una obra de arte, pero sí sé lo que no es una obra de arte apenas lo veo. Y es cierto, uno apenas ve la impostación de mercado que hay hoy en día con una enorme cantidad de cosas que son llamadas obras, uno se da cuenta enseguida de que no son obras de arte, son otras cosas, son experiencias, son happenings, son puestas en escenas, instalaciones. Bueno, la obra de arte tiene una característica básica que son sus profundidades, ¿sí? Voy leyendo así no me olvido de todo lo que... si no, por ahí me salteo alguna cosa que me parece importante. Bueno. Estas profundidades arrancan particularmente con algunas categorías. La primera que yo querría establecer, si apagan un poquito las luces, es la categoría de la perspectiva, ¿sí? La perspectiva, a ver, ¿se pueden apagar las luces o...?
Bien, la perspectiva en realidad lo que hace es que se asome el que mira a una ventana, esta es la famosa ventana renacentista, y que le parezca a este sujeto que está mirando por esta ventana que está viendo a la lejanía y que está viendo un castillo, una enorme masa que se recorta contra el cielo, ¿sí? En otro espacio, o sea que ya la perspectiva instala una enorme masa que no existe, un cielo que es totalmente mentira, y otro espacio que no sabemos dónde lo sacaron, pero hay otro espacio en donde están tirando con un arco, cultivando, sembrando. Así que de alguna manera el que pintó esto y toda la escolástica que da nacimiento a esta pintura, lo que hace es en un plano, en dos planos, generar una enorme, una inmensa situación de profundidad y de volumen. Esto es, por un lado, como dice Jean-Paul Sartre, va a decir, el hombre es el único ser que frente a un pedazo de cáñamo, aceite y pigmentos, llora porque cree que está viendo la pintura del retrato de su madre, cuando en realidad lo que está viendo es una suma de elementos colocados sobre un plano. La perspectiva entonces es la primera, podríamos decir, de estas profundidades que la obra de arte tiene y que a mi entendimiento tiene que tener afirmada o negada. ¿De dónde es esto? Esto es de las dulces horas del duque de Berry. Esto es un regalo que el duque de Berry le hace a su señora, a su novia. Esto es una pintura al óleo, ¿sí? Que son 12 pinturas de los 12 meses del año, ¿sí? Bien. El segundo asunto que yo podría establecer como profundidad de la obra de arte es el diagrama. El diagrama ha sido bastante trabajado por Gilles Deleuze en un librito que les recomiendo calurosamente que se llama Pintura, que es un libro que se entiende muy bien y que trae una cantidad de ejemplos encantadores. Y Deleuze va a hablar de que debajo de la construcción de la pintura, debajo de la construcción de la poética pictórica, lo que existe es un diagrama. Nosotros conocemos un diagrama muy sencillo que es el diagrama de Venn. ¿Se acuerdan en la primaria o secundaria? Los conjuntos que se interrelacionan uno con otro. Bien. El diagrama al que acude Deleuze de alguna manera y al que acudiremos nosotros es el diagrama de las sefirot, que es el diagrama de la construcción del mundo, ¿sí? Aparentemente, según el Testamento antiguo, el Testamento hebraico, Dios construye colocando energía o colocando algún tipo de aire en unas vasijas que son denominadas sefirot. Estas sefirot tienen cada una función, pero lo que es interesante para aquel digamos, que transite la experiencia del arte es que estas sefirot están, por ejemplo, la corona, el entendimiento, la sabiduría, la benevolencia y la belleza, están conectadas de una manera tal que cualquier movimiento en una de ellas lleva a un movimiento en todas ellas, ¿sí? No sé si se comprende esto. O sea, si algo sucede con la sefirot de la belleza, esto va a atravesar todo el sistema de las sefirot. Lo que sucede es que en un momento, según el Viejo Testamento, Dios impone su nombre y digamos, la fuerza del nombre de Dios es tan poderosa que las sefirot últimas, las últimas 6 sefirot se rompen. Y la energía de estas sefirot cae a la tierra generando de alguna forma una gran cantidad de disturbios, pero esto es otro tema, ¿sí? Cuando Henry Miller se pregunta por qué las naranjas que pinta el Bosco son tan amarillas, tienen un color tan bello y tan iridiscente, y tiene un librito muy lindo también que se llama Las naranjas del Bosco, finalmente lo que se va a contestar Miller es: las naranjas del Bosco tienen ese amarillo porque todo el contexto está pensado por el Bosco para que esas naranjas tengan ese color, esa fuerza y esa transmisión de vitalidad vegetal, ¿sí? Bueno, otra de las profundidades está dada por los planos. Si bien los planos no son profundos, justamente detienen la mirada,
lo que nosotros vemos es que los planos crean una ficción inmediata. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una figura que luego de un ratito se ve como femenina, en donde un plano cóncavo genera la idea del pecho convexo, ¿sí? En donde, un plano convexo genera, cóncavo genera convexo. Lo mismo sucede con la cabeza. Un plano cóncavo nos va a generar la sensación de una cabeza convexa. Y fíjense ustedes que en el abanico, así se llama esta escultura, la señora del abanico, lo que sucede es que un plano rayado, intervenido en una forma de, digamos, sí, pero el abanico se genera porque a este plano se le introduce un espacio. Entonces, la otra profundidad marcada en cualquier obra de arte, en general, es este trabajo de los planos. Los artistas saben detener la luz con los planos. Esto, obviamente, quien mejor lo ha hecho es Picasso, ¿sí? Y Juan Gris, posiblemente. Pero es detener la luz, detener la sombra, detener la energía de la luz sobre ciertos bordes, lo que hace que el plano sea difícil de comprender. A nadie le gusta entender rápido, porque a nadie le gusta una comida que se termina en un segundo. Uno gusta de degustar, y degustar quiere decir ir resolviendo las dificultades que alguna cosa u otra se plantea. Esto sucede así para el conocimiento, sucede así para el deseo, sucede así en general para la absoluta generalidad de las cosas. ¿Y quién es esta de Henry Ford? No, este es un trabajo de Osip Satkin, un ruso. Y ahora veremos la cuestión de los vacíos, que tradicionalmente se piensan como la contrapartida del volumen, ¿no? Es como que cuando uno estudia escultura clásica se dice que hay vacíos y volúmenes y que jugarían unos en contra de los otros, pero fíjense lo que hace Eduardo Chillida en El Peine del Viento, una gran escultura que está colocada en el Golfo de San Sebastián. Lo que va a hacer él es atrapar vacío. Chillida trabaja sobre la idea de la Santísima Trinidad y la trabaja con estos tres dedos, ¿sí? Los va recombinando a lo largo de toda su enorme obra. Pero acá, cuando plantea estos tres dedos atrapados, digamos, o modelados por estas barras gigantes de hierro, lo que él hace es atrapar espacio. Y es el espacio lo que nos lleva a ver el horizonte, y es el espacio lo que nos lleva a ver la otra escultura que forma parte de este complejo escultórico del Golfo de San Sebastián. ¿Sí? Bueno, un clásico de la pintura, muy puesto de moda por la revista Gente y por utilísima, el trompe-l'œil. El trompe-l'œil es el engaño del ojo en forma directa. Lo comienza Da Vinci, que le hace para el Moro unos planos que están codificados por espejos. Entonces, lo que uno ve cuando ve esos planos es una serie de signos incoherentes, y cuando lo coloca frente a un espejo curvo, esta simbología incoherente se vuelve una fortificación. Y así Da Vinci enviaba los planos para cómo construir las fortificaciones. Acá Escher, un dibujante alemán, nos coloca en un trompe-l'œil que pone también en cuestión al sujeto que mira, tal que debiera ser uno el que se representa en esta pelota lustrada, ¿sí? Ahora, debiera ser ella también el que se representa en esta pelota lustrada. La sensación de que el espacio se ha deformado y que quien debiera estar no está donde tendría que estar, es una sensación que, sin lugar a dudas, genera un engaño del ojo o un engaño de la percepción, cosa que también a los seres humanos, no sabemos por qué, nos atrae mucho. Bien, y vamos a pasar a lo más clásico, podríamos decir, que es los esfumatos y texturas. Esta es la Dama del Bisón, la Dama del Arminio, de Da Vinci. Y el esfumato es la otra manera de conseguir perspectiva y de conseguir volumen. Es tardía, en el sentido de que primero es Paolo Uccello el que consigue perspectiva mediante un trabajo geométrico, y Da Vinci
si bien esto está profundamente, fuertemente sostenido por geometría, lo que hace Da Vinci es comenzar a generar volumen y generar espacio mediante luces y sombras. Entonces, lo que se ve acá, por ejemplo, es una fuerte luz que recorta contra una sombra muy firme, pero esta fuerte luz se va esfumando lentamente hasta que toma contacto con la cabeza del armiño. Con esto se genera una curvatura que la vista registra como volumen. Y además lo que se genera es un lento devenir del aire dentro de la pintura, ¿sí? Si uno piensa en los trabajos, por ejemplo, de Pettoruti y los trabajos de Da Vinci, dos capos mafia de la pintura, la diferencia es que en Pettoruti el plano es vivo, el plano es absoluto, mientras que en Da Vinci el plano va deviniendo, el plano va lentamente girando con la luz del día, con la luz del sol o con la luz de las velas. Bueno, estas serían algunas de las profundidades que yo creo que son las más importantes que uno podría llegar a ver en la obra de arte. Si uno se puede parar frente a una obra de arte tranquilamente y dejar que estas profundidades entren en el alma de uno, además de una gran experiencia sensible, lo que va a tener es una enorme incorporación de conocimiento, porque cada uno de estos estamentos de la obra de arte representa una enorme cantidad de años de trabajo en busca de esos conocimientos. Bueno, esto podría considerarse un aspecto, podemos decir, técnico, entre comillas, de lo que es una obra de arte. Entre este aspecto técnico, cabalgando sobre todas estas, dimensiones, ¿sí?, compositivas, hay en general un poderoso esquema simbólico. En general no hay símbolos aislados, sino que forman parte de un esquema simbólico, forman parte de, como va a decir Nieto Alcalde, de un plan lumínico, o forman parte de un plan simbólico o de la transmisión de alguna cuestión importante. Esta simbólica suele ser una vía de conexión con el hombre antiguo, con los arquetipos, con las estructuras constitutivas de la cultura humana, ¿sí? Y lo que vemos acá es que la obra de arte no muestra del todo, sino que establece un juego de representaciones y ocultamientos, que es lo que la vuelve eternamente interesante a la curiosidad humana. ¿Podríamos hacer algún acercamiento con el cañón para ver detalles más grandes o no? Bueno, en principio, espera, saca esto un minutito. Bueno, en principio lo que vemos acá son todas las características que fui enunciando, no las vamos a analizar porque llevaría mucho tiempo, pero sí les quiero mostrar que hay cuestiones muy importantes como, por ejemplo, esta línea de conducción de la vista hacia el volumen del castillo, línea de conducción que nos, ahí está, que nos pone en contacto con esta extraña figura desnuda que está nadando en una especie de estilo espalda muy raro, ¿sí? Muy raro para la época también que haya podido ser pintado esto. Esta otra figura que también está nadando ahí con una especie de cinturón extraño, las figuras que están sembrando, la figura que está con este halconcito en la mano, la figura extraña, por cierto, del campesino que tiene dos halcones, ya que en general los halcones solo eran patrimonio de traslado de los nobles. Y finalmente algunas cuestiones con respecto a simbologías que nosotros podríamos llamar astrológicas, pero que en realidad son simbologías que vienen de culturas muy antiguas, como las asirias, ¿no?, las caldeas, el carro solar, por ejemplo, ¿no? Entonces, escondido en este regalo profundamente cristiano,
que hace el duque de Berry a su mujer, está el carro solar caldeo o asirio campeando por ahí, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente, Cari. La mujer con las ramas también. Sí, también es una... Sí. Bueno, la otra obra que nosotros enfrentamos habitualmente es la obra publicitaria. ¿Sí? La obra publicitaria tiene una característica que es inmediata, transmite un rápido concepto y además tiene una clara intención, que es que la persona que la ve compre algo. Uno ve la obra publicitaria, compra algo y ahí se termina el circuito. O sea, podríamos decir un arte, no sé si podríamos decir un arte, pero es un evento, la obra publicitaria, de circuito muy corto. ¿Sí? Empieza, se termina. En general la obra de arte abre una herida. En general, muchas veces uno, a raíz de ver alguna obra de teatro, de cine, de escultura, de pintura, de vitrales, ha cambiado algo de su vida, mucho más de lo que esperaba. ¿Sí? Bueno, acá tenemos a la Victoria de Samotracia. Y bueno, decían los griegos que, por lo menos Homero en la Ilíada decía que Venus debía su gran sensualidad y atracción sobre hombres y mujeres a raíz de un medallón que estaba colocado semioculto entre sus ropas. La idea del medallón yo la planteo porque nos remite a lo que viene a ser un símbolo. La palabra símbolo o simbolón habla de una medalla, de una moneda partida. En general se la daban los soldados a sus mujeres para poder reconocerse cuando volvían de las largas campañas. Y símbolo o simbolón tiene varias cuestiones que para nosotros son interesantes, ¿no? La primera es que hay no solo uno, sino que hay varios esquemas de acercamiento a lo que sería un símbolo. El primero, el más sencillo, digamos el más difundido, es que es en una escala que viene de signo, símbolo y signo, señal, símbolo. El humo sería signo del fuego, el cartelito amarillo con la llama negra sería la señal, digamos, del fuego, y el símbolo del fuego sería la palabra fuego. ¿Sí? Esto plantea una cuestión. Pasemos a otro ejemplo. Por ejemplo, le vamos a decir la chica esta que tiene el pullover rojo. ¿Sí? Vamos a estar todos de acuerdo que tiene el pullover rojo. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Lo que no podemos estar jamás de acuerdo es en qué rojo vamos a ver cada uno de nosotros. Quiere decir esto, que mi amigo Claudio, que es daltónico, se había acostumbrado a decir que tenía el pullover rojo la chica cuando él veía verde, para no quedar descolocado. Entonces, al respecto de la concepción y de la recepción de la obra de arte, uno puede estar de acuerdo en algunas palabras, pero uno no puede estar de acuerdo jamás en la percepción última, en el sentido profundamente sensible de lo que es la obra de arte. Por eso, una americana que también les recomiendo leer, que es Susan Sontag, en un librito que se llama Contra la Interpretación, dice que lo único que puede hacer un escritor de arte, un crítico de arte, es algún comentario sobre algún mecanismo que permita comprender cómo fue armada la obra. Y punto y aparte. Es un librito que para los que le interesa el arte es muy interesante, separa muy bien lo que es la violencia de decir esto es tal cosa, ¿no? De, por ejemplo, la interrogación de preguntarse, bueno, caramba, ¿cómo habrá construido el escultor la Venus de Milo, que parece que tiene un éxito emotivo tan grande a través de tantos miles de años? Bien. Vamos a poner ahora una escultura de Chillida, ¿sí? En donde, aunque no parezca en primer momento, se verifican todas las profundidades que ustedes... ¿Cómo se llama? La obra es de Eduardo Chillida. Chillida es un escultor que murió en el año 90, creo, que fue héroe de la patria vasca y que lo que trabaja en una aparente sencillez es una fuerte conexión con los herreros y los alquimistas, ¿no?
Los herreros primeros trabajaban en la materia caída del cielo, o sea, curiosamente los primeros metales que se trabajan provenientes de los dioses, por eso las espadas hechas con aerolitos, que son los primeros metales ferrosos que trabaja el hombre, eran divinas y eran, digamos, siempre la espada que tenía el héroe de esa comunidad. Los herreros trabajan así algo que viene del cielo, y Chillida trabaja así el mismo material que trabajaban los herreros cuando veían caer un aerolito, que iban corriendo a buscarlo para conseguir ese material tan preciado. Las categorías que se ven acá son posiblemente, uno podría decir, primitivas, ¿no? El bloque de madera, el bloque de hierro. Sin embargo, si uno se va deteniendo en esta escultura, lo que uno ve es que la escultura detiene el tiempo de uno. Esto es un yunque, en donde yo lo que creo que hace Chillida, entre otras cosas, es golpear el tiempo. O sea, uno en este tipo de obra se va lentificando y va apareciendo algo así como un sí mismo. No es una obra que hable solo de ella. Es una obra que nos conecta, a mí particularmente, con esta historia de los herreros, también de los alquimistas, por la cuestión del material que se va transformando gracias al fuego, ¿sí? En realidad que va siendo mortificado por el fuego, como decían los alquimistas. Metal que va a ser llamado así por herreros y por vitralistas, ya que los primeros vitralistas también llaman metal a el vidrio que van a fundir. Entonces, esta obra tiene una característica absolutamente contraria a la publicidad. Esta obra hace que aquel que la mira, aquel que se acerca a esta obra, vaya siendo, dentro de un cauce temporal, algo más parecido a sí mismo que lo que era antes. Por lo menos está esa posibilidad. Bien, dale, pasamos otra. Bueno, vamos a tomar ahora la cuestión. Vamos a tomar ahora directamente otra cuestión que es precisa de los vitrales, ¿no? Que es por ahí, digamos, característica de los vitrales. Los vitrales no se sabe bien cómo nacen. Algunos dicen que nacen por la necesidad de hacer ventanas, ¿sí? Otros dicen que nacen porque cae un rayo en la arena del río Hebrón y alguien se acerca y ve una especie de río de vidrio y entonces se inquieta por eso y empieza a modelar el vidrio. Lo cierto es que el vitral como tal tiene una poderosa asociación con algunas arquitecturas, siempre dentro de un plan teológico, siempre dentro de un plan espiritual, en donde el vitral va a tener la difícil tarea de relevar la palabra de Dios, en el sentido de que si Dios es luz para todos los pueblos, ha sido así, ¿no es cierto? No es tonto, porque si no hay sol, digamos, nada queda de nada. Entonces los vitralistas tienen o tenemos la responsabilidad de hacer que esa luz le diga al que entra a ese edificio algo. El edificio puede ser una mezquita, puede ser una catedral, una iglesia, templo judío, bueno, no importa eso. Los vitralistas trabajan con luz. A partir del 1100 trabajan con imágenes, pero cuando trabajan con imágenes siguen trabajando con luz. Esta obra es de Grau. Grau es un vitralista catalán, Vila Grau se llama, que realiza los últimos vitrales de la Sagrada Familia. Y acá lo que se ve es la vibración que produce la luz al pasar por los vidrios, en realidad al pasar por la coloración de los vidrios. Se llama espectro cromático porque lo que sucede es que la luz, en combinación con ciertos óxidos internos de los colores, mueve los átomos de cromo. Los átomos de cromo son muy movedizos, son muy inquietos, y entonces apenas le pega la luz, transforman la superficie en vibración de verde, de rojo, de azul, de amarillo, según la longitud de onda que tengan. Según la cantidad de átomos de cromo que tenga una superficie,
va a ser amarilla, y si yo paso la mano un día de sol voy a sentir el calor de la superficie amarilla, porque lo que voy a sentir es cómo la energía vuelve por el movimiento de los átomos, por la longitud de onda, por la vibración de onda. Y si yo paso la mano por una superficie azul un día de calor, voy a sentir que no está por ahí tan caliente como el resto de las superficies, porque es negativa en cuanto a su longitud de onda. Visualmente esto funciona así. Cuando yo veo un amarillo, lo que veo es un color cálido que avanza, como va a decir Vasily Kandinsky, como un trombón, ¿sí? Mientras que cuando veo un azul, lo que veo es un color de alguna forma que me genera espacialidad, que me genera profundidad, que per se me genera perspectiva y que per se me genera una sensación que humanamente se asocia al cielo o al mar, o sea, a los enormes bloques de vacío y de silencio, ¿sí? Si bien esto está en relación con este fenómeno que les decía de los átomos de cromo, evidentemente esta longitud de onda algo va a hacer a los cerebros de los seres humanos, porque responden en forma admirativa cuando ven esto. Por eso los publicistas usan los colores para vender mejor. Yo no puedo decir porque los publicistas hacen lo que hacen. Bueno, pero los colores no valen. Bueno, acá hay dos profundidades esenciales: la vibración de la luz y la relación de la obra al sol. Digamos, el vitral tiene una relación a la luz. Yo traje ahí un pequeño vitral, pobrecito, que no pudimos iluminarlo, porque no, yo llegué tarde, como siempre. Si no, se hubiera visto de otra manera. Y este vitral, según le vaya pegando la luz, se va a iluminar de distintas maneras, pero además va a proyectar diferentes luces sobre las paredes. Y en el caso de las catedrales o de los edificios iluminados por vitrales, sobre el aire que uno atraviesa cuando camina por una catedral, y finalmente sobre, si uno tiene suerte, la cara o las manos de uno o del feliz acompañante, ¿sí? Acá el color cumple un efecto simbólico muy importante. El primer sistema simbólico de los colores lo hace Goethe, ¿sí? Goethe dicen que fue el último hombre que sabía todo, que discutía de medicina a la par con su médico, que discutía de música a la par con cualquiera, y curiosamente era un gran dibujante. También les recomiendo que vean los dibujitos de Goethe, y genera la primer concepción de lo que es un sistema de color. El sistema de color de Goethe se basa, por supuesto, en la naturaleza, ¿sí? Después, el otro sistema importante de color, que es el de Kandinsky, se va a basar en la naturaleza, en la música y en la matemática. Es muy interesante también, está en el librito de lo espiritual en el arte, o recta y plano sobre el espacio. Lo que vemos acá es que Villagrau lo que hace es utilizar los azules, acá en la parte derecha inferior, para generar una gran profundidad. Utiliza después los amarillos como un movimiento, ¿ven?, serpenteante, que va generando luz. Y arriba utiliza una compensación de estabilidad con algunos celestes y algunos verdosos. Bien. Ahora vamos a ver, supongo, algunos vitrales. ¿Sí? Bueno. Este es un vitral que está en la catedral de Saint-Denis. Saint-Denis es construida por el abad Suger en el año 1135. El abad Suger fue regente de París porque era muy amigo de Louis le Gros, el rey de Francia. Fue un renovador absoluto de la arquitectura. Algunos dicen que inventa el gótico, otros dicen que no, que toma lo mejor del románico, que toma lo mejor de las construcciones brutales de los campesinos. Y lo cierto es que construye una cantidad enorme de catedrales, o por lo menos un estilo que va a dar nacimiento de una cantidad enorme de catedrales. Construye un sistema de iluminación de las catedrales que es el vitral,
no concebido como relato, a pesar de que esta es una de las cosas que se dice habitualmente, que el vitral relata algo. Es cierto, relata algo, pero lo que hace el vitral es que cuando uno entra a una catedral se siente en la Jerusalén celeste, o se siente en un cielo de joyas, o siente que algo ha pasado que no entiende lo que ya entendía y dejó de entender. Quiero decir, si uno realmente entra a una catedral, no si uno va de visita, ¿sí? Entonces, hay dentro de este sistema lumínico integrado que propone el Abad Suger, que vamos a ir recorriendo un poco hoy. ¿Cómo se escribe Suger? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe Suger? Suger, S-U-G-E-R. Sí. Y ahora lo vamos a conocer, está retratado en el vitral siguiente, ¿sí? Y hay algunas cosas, sin embargo, que son muy interesantes a nivel de un código simbólico más particular que vamos a mirar, ¿no? Entonces, esto es, bueno, la Virgen que yace en su lecho de muerte, y lo que más llama la atención, posiblemente, en principio, es este trabajo de los paños. ¿Ven que estos paños están trabajados por luces y sombras? ¿Sí? O sea, generan la ilusión de un volumen por una distinta vibración de la luz y de la sombra. Este paño, que es azul, así como es azul el cielo, pero así también como es azul digamos, las incrustaciones de vidrio que los egipcios usaban para proteger las almas en el viaje de retorno a la vida. O sea, vieron que los sarcófagos tienen incrustaciones azules y verdes, ¿sí? Las azules protegen del viaje y las verdes protegen de los dioses bajos del Nilo. Tan fuerte es esto que acá había la costera criolla que tenía una luz azul en el camino, y todavía mucha gente lleva algo azul, una piedra azul cuando viaja, digamos, es lo que protege en el viaje. En el viaje ¿sí?, está la marca de la madera, ¿sí?, que tiene relación con una situación viviente, mientras hay una situación aparentemente de cesación de la vida. Los santos y Cristo mismo tienen distintas aureolas. Bueno, alguien se pregunta por qué los santos tienen distintas aureolas, si no habría que investigarlo. ¿Sí? ¿Por qué uno tiene una aureola roja, otro una aureola amarilla, otro una aureola verde, y solo Cristo tiene una aureola de dos colores? Bueno, aparentemente hay un código de la santidad que está relacionada con los colores de las aureolas estas. De hecho, cuando Cristo es tentado, deja de tener una aureola roja o una aureola verde o amarilla y pasa a tener una aureola de color tierra, ¿sí? Entonces, ahí estaría marcando como distintas situaciones espirituales de cada uno de estos apóstoles. El paño suele ser el lugar en donde el artista refugia su alma, ¿no? Huxley, en Las puertas de la percepción, cuenta que tiene experiencias con mescalina y que después de tomar la mescalina mira algunas fotos de obra de arte. Se da cuenta que lo que más lo conmueve es los paños. En realidad, todo este vitral está hecho de acuerdo a una factura predeterminada. Había libros de taller. Como en Egipto había esculturas de taller, acá, digamos, en la vitralística había vidrios de taller. El único lugar donde el vitralista era libre era en la posibilidad de generar algún tipo de paño que no estaba regulado. Esto mismo pasa en las esculturas, y esto mismo suele ser las dos cosas que más conmueven al que mira en general una escultura o un vitral. Algo de la vivacidad de los paños. Digamos, ahí está el artista. El artista tiene que respetar el orden de los apóstoles, tiene que respetar los perfiles, tiene que respetar el tipo de cara, pero no tiene por qué respetar el paño que hace. Ahí, bueno. Acá vemos un vitral de Saint-Denis también, en donde aparece el Abad Suger, ¿sí? Lo tenemos aquí. Esta es la Anunciación. Esta Anunciación tiene
si bien como símbolo católico, tiene los tréboles de 4 hojas que remiten a la cuestión pitagórica. Los pitagóricos en general consideraban sagrado al número 4 y entonces colocaban como decoración elementos de 4 puntas, la rosa de los vientos, los tréboles, etcétera, etcétera. Tiene un edificio allí que, si bien es la representación del edificio digamos de la catedral, es también lo que viene a ser el edificio del conocimiento, la construcción del edificio del conocimiento. Tiene aquí las trémelas. Las trémelas son unas florcitas que hay en Francia que se abren por la mañana hidratadas y se secan por la noche, lo que indica cómo debe ser la cocción de los vidrios, primero húmeda y después seca. Tiene aquí un trisquelión, que es un elemento que se gelifica, pero más o menos por el año 5000 a.C., que es un elemento de los celtas, que es un elemento que reparte en 3 partes la energía y que es un elemento puramente energético. Tiene allí arriba, ven, un nudo celta. O sea, un montón de cuestiones de otras culturas se van colocando dentro del vitral. Y el vitral da testimonio de algo que en realidad no habría debido dar, pero que sin embargo está ahí colocado por los artistas que lo generan como parte de una transmisión cultural. En esa época ven el Espíritu Santo como paloma, pero también esa nube dorada era el Espíritu Santo, hasta que vuelven los misioneros en el año 1500, creo, vuelven los misioneros de China y le cuentan al Papa que China es un imperio impresionante, que los chinos no se quieren convertir al catolicismo y que mejor que no se entere que existe Europa, ¿sí? A partir de ese momento el Papa prohíbe cualquier simbología que represente al gran dragón, que es el emperador chino, y que para los chinos el gran dragón es la nube dorada. Por lo tanto, a partir del 1500 el Espíritu Santo deja de ser esta combinación de nube dorada y paloma blanca y pasa a ser solamente paloma blanca. Bueno, acá hay un elemento que vamos a ampliar un poquito, si Karina nos ayuda. Bueno, estas guardas en realidad son antiquísimas, están en las cuevas prehistóricas, son el movimiento sinusoide, el movimiento, digamos, del agua, el movimiento de la serpiente, el movimiento del agua enroscándose a sí misma, el ida y vuelta. Son muy muy antiguas y parece ser que son innatas a cualquier ser humano. Uno le da una superficie con carbón a alguien y un palo y empieza a hacer este tipo de cosas. Son muy bellas en general. ¿Recuerdan cuando había teléfonos que uno se sentaba en el teléfono y hacía unos dibujitos de los más tontos? Eran fantásticos. Bueno, y acá lo que tenemos es que sorprendentemente detrás de la Virgen María hay 2 laberintos. O sea que el sillón que está detrás de la Virgen María en realidad está ahí para portar 2 laberintos, ¿sí? En Saint-Denis, pues sobre todo es muy conocido el de Chartres y el de Notre Dame de París, había siempre laberintos en el piso, que es muy interesante porque cuando uno entra a la catedral no ve el laberinto, sino que camina arriba de él, ¿sí? Entonces, este elemento enorme está oculto, salvo que te subas al primer piso de la catedral, y se utilizaba como sistema meditativo, o sea, se utilizaba el laberinto para ir caminando y rezando, o sea, o repitiendo un mantra, y entonces entrar en un estado de meditación. Abajo de este laberinto, ahí, vemos una referencia a lo que Georges Duby va a llamar la transformación del Imperio Romano de Oriente en la Iglesia. O sea, ¿a dónde fue el Imperio Romano de Oriente tan poderoso y floreciente? En versito. Bueno, se refugia en la Iglesia, va a decir Georges Duby, y esto podría estar como columna romana dentro de este vitral. A los pies de la Virgen está el Abad Suger. El Abad Suger tiene un báculo de oro que representa a la posesión de la sabiduría o a la transmutación del plomo en oro o a la transmutación del cuerpo en alma o a la transmutación
de, digamos, de la piedra en piedra filosofal. Y el Abad Suger tiene una característica muy particular. Está a los pies de la Virgen y... ¿Podemos achicar un minuto? Miren ahora. ¿Ven el tondo que este círculo, ¿sí? La rota tan característica del arte de los vitrales, que tiene que ver con el conocimiento? Bueno, el Abad Suger tiene los pies afuera de la rota, ¿sí? Sacó las patas del plato, ¿sí? O está fuera de los conceptos que circulaban en la época. Realmente es así. Bien, ahora vamos a pasar a un acercamiento del Abad Suger. Nada, acá se ve, ven el báculo que tiene una espiral, ¿sí? Una espiral que va conduciendo al centro. En general los laberintos, el que ustedes vieron era cuadrado, en general los laberintos son una espiral que va conduciendo al centro. Y acá tenemos en un vitral también de Saint-Denis la representación de Dios Padre, Iglesia y Sinagoga. Si bien se dice tradicionalmente que Dios Padre está levantando el velo de los ojos de la sinagoga, ¿sí? O sea, está de alguna forma iluminando la visión de la sinagoga, está con un brazo sobre cada una, en una actitud, podríamos decir, de consolidar una alianza, ¿sí? Pero lo curioso de este vitral es que en el pecho de Dios Padre están nuevamente las sefirot, ¿sí? Acá aparece nuevamente el Arca de la Alianza, Dios Padre, bueno, este Cristo tan curioso, ahora lo vamos a ver, y vemos varias cosas interesantes. Primero, estos círculos o rotas. Círculo rota tenía que ver con el conocimiento que se mueve. Fíjense que en estas 4 ruedas el eje va variando. O sea, el arca de la alianza está en movimiento y el conocimiento está en movimiento. Bueno, acá están los 4 evangelistas, los 4 evangelistas, con los 4 de los 3 animales y el hombre. Y lo que vamos a ver ahora es una ampliación de este curioso Cristo sostenido por Dios Padre, ¿ven? Observan que este es un Cristo sostenido por Dios Padre que tiene pechos, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Qué significa? No sé, se lo tenemos que dar a Laura Klein para que lo analice. Bueno, esto significa que los artistas, evidentemente, se van dando ciertos gustos a pesar de la represión de la época. La represión es rara porque Suger permite que se arme todo esto. Por otro lado, pone coto a todo esto, ¿sí? Pero en ese mismo cauce que está marcado, un artista dijo, bueno, voy a hacer un Cristo mujer. Acá está. ¿No? Bueno, esto yo creo que representa mucho a una cuestión de la obra de arte, en tanto muchas líneas se van cruzando en un punto. La catedral para Rodin es la obra de arte por excelencia. El techo es pesado y macizo y está por hacer reventar a la catedral. Palabras textuales del escultor francés. Las paredes son livianísimas, solamente hay unos pequeños nervios y lo que no se ve son los hermanos solidarios de estos pequeños nervios, que son los arbotantes, esas paredes que se van desplegando en el exterior y que transmiten el peso del techo a la tierra. Con lo cual, este es un sistema en equilibrio muy, muy débil, que cuando se analiza con la fotografía de calor, tiene un rango cero, o sea, no tiene ninguna tensión, está en un equilibrio perfecto, ¿sí? Pero parece que va a estallar. ¿Qué catedral es esta? Esto es la Saint-Chapelle.
Sí, la Sainte-Chapelle es un lugar donde el texto básico, digamos, para comprender la alquimia, la masonería, los vitrales, es el misterio de las catedrales de Louis Charpentier, que por su apellido nos hace pensar en que era un alquimista o que era un masón, ya que tiene apellido de oficio, ¿sí? Carpintero. Charpentier hace un análisis muy profundo de esta catedral. Nosotros lo primero que vemos es ¿cómo? ¿Arquitecto? Louis Charpentier. No se sabe si vivió, no se sabe si murió, no se sabe nada de él. Es como un ser perdido en... Bueno, el libro empieza así, ¿no? Contando que trataron de conseguir sus textos y de encontrarlo, ¿no? Pero lo que estamos seguros es que Charpentier era alguien que comprendía la cábala, la alquimia, a los masones, eso estamos seguros. El libro es precioso, El misterio de las catedrales, y nos cuenta, por ejemplo, que esto, de algún modo, el techo de crucería representa un crisol. Quiere decir que representa un lugar donde se funden una enorme cantidad de culturas, de razas, que esta es la idea de la Batsucher. Digamos que su construcción gótica tenga el sentido de un crisol para Francia. Bueno, esto también en la Sainte-Chapelle, en otro momento del día, otro lugar, y lo que muestra esto es lo que es un sistema lumínico, ¿no? O sea, uno se siente de alguna forma bañado, uno se siente de alguna forma dentro de este sistema de color, y uno entra en un mundo que no existía 15 metros atrás, ¿no? Esto es lo importante. Por otro lado, lo que ustedes ya ven acá son las rotas, estos elementos del conocimiento, que a su vez forman una especie de flor, ¿ven? Con 6 elementos y uno en el medio, que tienen el sentido de que cuando uno los mire empiecen a girar. Generalmente la composición es una composición de ejes variantes, entonces cuando uno mira estas rotas empiezan a girar. Por ahí se ve mejor con el medallón de... ahí está, ¿ven? Este es el medallón de Saint-Denis, y si ustedes lo miran unos minutos van a ver que la vista empieza a sentir la presencia de ese movimiento giratorio. Esto en sí no es un símbolo, pero en sí me parece que ocupa un lugar de construcción, de obra muy simbólica. Yo les decía, el que entra realmente en una catedral no sale igual, pero bueno, en realidad también el que entra en un museo realmente tampoco sale igual. El tema es poder entrar, ¿no? Bueno, la reacción a la Batsucher es San Bernardo, vitrales mucho más austeros, digamos, mucho más... San Bernardo dirige la primera cruzada contra los musulmanes, y curiosamente hay una enorme cantidad de símbolos musulmanes en estos vitrales como presencia de una cultura que no se podía extraer así nomás. Más todavía acá, ¿no? Símbolos celtas, ¿no? Los moriscos, ¿no? Bueno, esta es una obra mía de hace unos 10 años más o menos, que traje para que vean y posteriormente critiquen si tienen ganas o no, que en general son casi todos vidrios que yo fundí con color, menos algunos que son, bueno, este es una lupa de barco, esta también, ese es un plato mexicano, que compuse pequeñas estructuras que se articulan en su conjunto. Acá hay un acercamiento, ven que para mí esto es una estructura en sí misma, ¿sí? Donde intento que la vista tenga algún juego, pero que luego la articulo por allá o la articulo en un rebote por allí. Digamos, la idea mía por lo menos es que la visión vaya siendo llamada por diferentes momentos, por diferentes puntos de la obra. La obra se llama Magma y tiene escrita en forma escondida la palabra magma en su derivación, y tiene curiosamente, que yo no lo usaba hasta ese momento,
óxidos semifundidos. Yo en general usaba esmaltes más fundidos, por lo tanto de más color y de más transparencia, pero esta obra tiene óxidos semifundidos, lo que le da una textura tal vez más terrosa o tal vez más propia de un horno de hierro que de un horno de vidrio. ¿Y a qué temperatura va? Esto va a 805 grados. Es una temperatura baja, digamos. Sí. Piensen que, por ejemplo, el vidrio... La cerámica va a 1200. Claro, el grés va a 1200, la cerámica a 1040, ¿no? Así, digamos, son... Bueno, esto es la cúpula del Museo de la Platería de San Antonio de Areco, que para mí fue un trabajo muy lindo. La hice con Patricio Draghi, que es un platero que justo en ese momento volvía a hacer un curso en el Vaticano, del Museo de la Platería de San Antonio de Areco. Y de algún modo compusimos colectivamente con Patricio. Yo me focalicé mucho en la cuestión del fuego superior, ¿sí? Las nubes, que eran una idea de él, funcionaron como un sistema de descanso, y las plantas estas, digamos, funcionaron como un sistema que iba elevando la mirada. La idea es que la mirada se elevara acá, bajara de allá y descansara aquí, ¿no es cierto? Digamos, esa era la estructura que pensamos con Patricio de alguna forma para compensar tanta... Tiene muchísimo más color, ¿no? Pero bueno, ahora está un poco lavada la diapo. Bueno, esto es un tori. Esto es un elemento que los japoneses colocan en el agua, en los ríos o en los mares, para separar dos dimensiones, ¿sí? Esto es un tori que yo hice con pinotea. Usaba pinotea en ese momento porque la pinotea marca los años como han sido. Digamos, si hubo agua, si no hubo agua, si hubo frío, si no hubo frío. La veta de la pinotea se agranda, se achica, se vuelve circular, se vuelve recta. Entonces, era como un testimonio del tiempo, la pinotea, me di cuenta, y compuse este tori que es de alguna forma un portal, con este bloque de vidrio bastante grande. ¿Hay otra de este? No. Bueno, hay otra más, no, ya. Bueno, acá terminó mi exposición, espero que les haya gustado. ¿Cuánto mide el tori? Y debe ser así, más o menos. Y el vidrio debe ser... Las 11. ¿Dónde está ubicado? El tori felizmente está en mi taller. Bueno, acá me dicen que vamos a ir a... Son las 11:10, menos 20, retomamos de nuevo. ¿Sí? Van a tomar un cafecito afuera. Bien. Y después, bueno, si quieren hacer preguntas...